Bien, como vimos en la sesión anterior, tenemos que las estructuras reciben diferentes tipos de cargas, las cuales pueden ser modeladas como cargas concentradas, cargas superficiales y cargas distribuidas linealmente. Y el elemento principal que recibe este tipo de cargas, al menos en los edificios y también en muchos otros tipos de estructuras, son las losas. Aquí en esta ilustración que les estoy mostrando, pues nosotros tenemos la losa y esta losa es la que está recibiendo las cargas aplicadas por peso de otros cuerpos. Dicho en otras palabras, es el elemento que recibe las cargas gravitacionales, que como había comentado anteriormente son las cargas puntuales, las cargas distribuidas lineales y las cargas superficiales. Y en muchas ocasiones, cuando estamos tratando de estimar estas magnitudes de cargas, es muy difícil o simplemente no se tiene información de cómo van a estar distribuidas y o aplicadas todas estas cargas. Porque, por ejemplo, en una casa habitación no podemos saber a ciencia cierta el tipo de mobiliario, es decir, el peso del mobiliario y su distribución en los diferentes tableros que conforman, por ejemplo, un sistema de piso. Y esa es otra de las razones que muchas veces se especifica, esa es la razón de por qué se especifica cargas que son distribuidas superficialmente, como lo vimos con la carga viva. Y además de que su magnitud pues tiene valores importantes. Y es para tomar en cuenta esas incertidumbres que tenemos nosotros respecto a la distribución de las cargas. Sin embargo, aún así en la normatividad se especifica que si se tienen este tipo de cargas que son uniformemente distribuidas o que son cargas superficiales, se deben distribuir en la estructura de modo tal pues de obtener la condición más desfavorable en cuanto a la transmisión de cargas y desarrollo de cargas sobre los demás elementos estructurales. Pues bien, entonces la losa lo que va a hacer es que las cargas que va a recibir, pues las va a transmitir a los elementos estructurales adyacentes, a los elementos estructurales que a su vez están soportando esta losa. Y entonces, las cargas que van a recibir los elementos que soportan las losas, en este caso las vigas y las traves, pues van a ser una serie de cargas distribuidas lineales, tal como se está marcando aquí, o por ejemplo de acá. Finalmente, esta condición de carga que reciben los elementos, que reciben las traves o las vigas, es posible analizarlo y determinar cómo están distribuidas estas cargas, si son cargas uniformemente distribuidas, si son cargas triangulares, si son cargas trapezoidales. Y bueno, de esta manera, pues simplificar el modelo estructural y de esta manera reducir los requerimientos de almacenamiento en memoria y ciclos de cálculo en el procesador. Pero déjenme mostrarles esto en un modelo para que se pueda comprender bien esta situación. Miren, aquí tengo un sistema de piso modelado aquí pues en una pequeña estructura. Como podrán ver, aquí tenemos dos tableros. Aquí tal como se lo estoy mostrando, es una losa que está recibiendo una carga. Esta carga, pues ahorita la vamos a calcular en un ejemplo. Vamos a estimarla. Estamos recibiendo aproximadamente una carga de, vamos a poner en tonelada y metro, de
A ver, perdón, déjame ver. Aquí está la carga. Estamos recibiendo una carga superficial en kilogramos fuerza y metro de 901.5 kilogramos fuerza sobre cada metro. Está aplicada en los dos tableros. Básicamente existen dos maneras de realizar esta clase de modelos. Una es por elementos finitos. Sí, como les comentaba, por elementos finitos. Y el otro tipo de modelación es por áreas tributarias. El modelado por elementos finitos, consiste en discretizar la estructura en elementos estructurales más pequeños. Puede ser, por ejemplo, dividir en barras más cortas, tomando en cuenta la barra normal, la barra original, ya sea para columnas y traves, y también elementos placa más pequeños. La definición básica del elemento finito es que cada uno de estos elementos finitos, que puede ser un elemento barra o un elemento placa, están definidos matemáticamente por un sistema de ecuaciones, que puede ser de 4 o más ecuaciones. Pero miren, eso ya compete a la clase de análisis estructural. Pero bueno, nada más para que ustedes sepan de forma muy básica, de forma muy elemental, que los elementos finitos con los que podemos modelar la estructura, quiere decir que se puede fraccionar todavía un poco más o bastante más. ¿Cuántos? La verdad, pues existe un número infinito de elementos o el número infinito de partes en los que se puede dividir o se puede discretizar la estructura. El problema que viene acarreando los modelos de elementos finitos es que cuanto más se discretice una estructura, aumenta el número de ecuaciones que se tienen que resolver. Y por ende, el espacio de almacenamiento en memoria y el número de ciclos de cálculo del procesador para resolver el sistema de ecuaciones. Mire, y aquí se lo estoy poniendo. Las ventajas, pues mientras mayor sea el grado de discretización, mayor será el espacio de almacenamiento en memoria. Y eso incluye también el disco duro. O la memoria SSD. También el mayor número de ciclos para resolver el sistema de ecuaciones. También involucra mayores recursos en la representación gráfica. Se debe tener un buen procesador de gráficos para poder representar la respuesta de la estructura. Las ventajas, pues que tenemos mayor exactitud en el cálculo de la respuesta de la estructura. Y eso es lo que hace el método de los elementos finitos. Aquí en este modelo que les estoy mostrando, pues yo ya realicé la discretización, la cual consistió en fraccionar las losas en elementos más pequeños, aproximadamente de un tamaño máximo de unos 10 centímetros. Y al realizar la corrida del modelo, ustedes ahorita se los voy a mostrar, pues aquí ya podemos tener la configuración deformada del sistema. Y aquí ustedes podrán ver, si nos acercamos un poquito, probablemente podemos ver cómo están discretizados estos elementos finos. Aquí podrán ver, pues están divididos en elementos losa, pues de las más características que habíamos insertado inicialmente cuando estábamos viendo la losa completa, pero tuvo que discretizarse también pues los elementos adyacentes. Cabe señalar que la losa lo que hizo fue, de la carga que ya está recibiendo, pues realizar la distribución de esa carga a los elementos adyacentes, tal como se lo estoy mostrando aquí.
No solamente esta losa, sino la que está en el otro tablero. También realizó esta distribución. Ahorita vamos a ver cómo están afectando estas cargas, pues la respuesta de los elementos adyacentes, que son las traves y las vigas. En este caso son puras traves. Aquí ustedes pueden observar pues la deformación que va teniendo la losa. Claro, aquí está muy exagerado para que pueda notarse las deflexiones. Aquí le voy a cambiar, por ejemplo, a las unidades en milímetro. Ustedes podrán observar que nos está dando información de cuánto se está colgando o cuánto se está flechando los elementos desde la losa y los elementos que son adyacentes, por ejemplo, esta trave. Aquí más o menos nos está dando una deflexión de 6.7 milímetros, etcétera, etcétera. Y así, aquí de 7.3 milímetros. Pero como verán, pues está discretizada de esta manera. Las cargas que transmitan los elementos que son adyacentes, pues los podemos ver en el diagrama de elementos mecánicos. Aquí, por ejemplo, en esta ventana vamos a pedirle que nos muestre los elementos mecánicos. Aquí los pueden observar. Aquí tenemos el diagrama de momentos. A ver si nos deja ver. Sí, nos los deja ver. De aquí vemos cómo va variando los momentos. Vamos a poner en tonelada metro. Ahí está. Aquí tenemos máximo, el momento positivo es 1.28 tonelada metro y el máximo momento negativo es 1.77 tonelada metro. Como verán, pues aparece escalonado y esto es por causa de la discretización que está realizando el modelo al fraccionar la losa y al fraccionar también pues los elementos que soportan la losa. Bien, esto se puede hacer con los elementos finitos. Es digamos un análisis bastante sofisticado que podemos hacer sobre sistemas estructurales pues que suelen ser pequeños, o más bien que también los podemos aislar de una estructura más grande. Creo que esa es la forma más aconsejable de utilizar este método. Bien, ahora aquí les estoy mostrando el modelo de áreas tributarias. Miren, en este modelo lo que se realizó fue el estudio de las cargas de modo tal de estimar las cargas distribuidas lineales que se transmiten a los elementos adyacentes, bueno, los elementos que soportan la losa, tanto de este tablero como el otro, ¿no? Tenemos también ese estudio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta clase? Claro está. Aquí, a diferencia del modelo anterior, la losa no se discretizó. Miren, en realidad todos estos modelos son de elementos finitos, pero los elementos finitos están, digamos, a tamaño normal de los elementos estructurales. Por ejemplo, tenemos las columnas, tenemos las traves y están sobre su longitud completa. Y aquí las losas pues están por pieza, por decirlo de esa manera. La única diferencia es el grado de discretización. Entonces, como les comentaba, a diferencia del modelo anterior, pues tenemos que las losas no se discretizaron más. Por eso podríamos decir que en el modelo anterior se está aplicando el método de los elementos finitos sobre las losas, claro, y eso implica su discretización. En este caso, la diferencia es que no se discretizó, se están tomando tal cual, se está considerando exactamente la misma carga. Vamos a verlo aquí. Vamos a ponerle si quieren aquí en kilogramo y metro. Y estamos hablando de la misma carga, 901.5 kilogramos
por metro cuadrado. Entonces, pues aquí la diferencia es que se hace una estimación de cómo pueden estar distribuidas las cargas a lo largo de los elementos. Van a ser cargas distribuidas lineales, pero pueden ser trapezoidales, triangulares, este, o bien cargas uniformes, según sea el caso. Según sea el caso. Bien, déjame borrar esto. Bueno, creo que no vale la pena. Vamos a ver. Le voy a pedir al programa que nos muestre ese estudio de cargas que ya se realizó, ya lo hicimos. Nada más que ahorita en los minutos que siguen nos vamos a ocupar de eso. Aquí les voy a mostrar ese resultado de dicho análisis. Déjenme mostrarlo. Estoy especificando una losa en dos direcciones. Y aquí ustedes pueden observar. Bueno, déjenme poner las unidades en tonelada y metro. Sí están en tonelada y metro. Ahí están. Y aquí está lo que yo les comentaba. Que tenemos cargas triangulares, tenemos cargas trapezoidales. Y estas son el tipo de cargas que nosotros pues vamos a aprender a analizar. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de este modelo? Bueno, aquí ya les estoy mostrando las ventajas. Las ventajas del modelo de áreas tributarias tiene que al tener un grado mínimo de discretización se tiene la misma proporción un número mínimo de ecuaciones para resolver y por ende pues menor cantidad requerida de memoria y de recursos de cómputo. La desventaja sería que las cargas se distribuyen solo de manera aproximada y suele ser menores que las obtenidas con una discretización mayor. Tenemos menos exactitud en el cálculo de la respuesta de la estructura. Bien, pues vamos a comparar. Por ejemplo, vamos a ver una parte de la respuesta de cada uno de los modelos. Por ejemplo, bien, voy a pedirle que nos dé los diagramas de elementos mecánicos o el diagrama del desarrollo de fuerzas a lo largo del elemento. Recuerden que eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero bueno, es interesante ver. Aquí si seleccionamos este elemento, pues aquí el programa nos da un resumen de lo que está pasando en este elemento. Estas son las fuerzas internas que se desarrollan aquí. Esta es la forma de la carga distribuida la que se está estimando que transmite la losa hacia este elemento por el método de las áreas tributarias. Y aquí ustedes podrán ver, tenemos 2.61, 2.60, ¿sí? 2.61 cuando mucho, 2.61 tonelada metro. Aquí vamos a tener menos 3.61 tonelada metro. O sea, momento positivo máximo 2.61 y negativo máximo 3.61. Vamos a ver, por ejemplo, el otro modelo. Aquí está, miren. Estamos analizando el mismo elemento. Y en lugar de tener 2.61, tenemos 1.28. Como les comentaba, pues estas cargas son menores porque son más exactas, claro, con el elemento finito. Aquí me está dando menos 1.77. O sea, menor que 3.61 que nos estaba dando en el modelo por áreas tributarias. O sea, es mucho más exacto, esto es más exacto y esto es lo más probable que esté sucediendo en la interacción que tiene la losa con los elementos que la soportan. Bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué importa? Al fin y al cabo eso lo hace la computadora, ¿no? Al fin y al cabo la que hace el cálculo es la computadora. Pero aunque
nuestro avance tecnológico actual pues nos proporciona cantidades de memoria ya importantes y capacidades de almacenamiento también. De todas maneras, estos modelos de elementos finitos ocupan un gran espacio. Déjenme mostrarles, por ejemplo, cuál es el resumen de la salida o de la corrida que se realizó en cada uno de estos modelos. Miren aquí, se los muestro rápidamente. Aquí está el modelo con el área discretizada, más bien con las áreas discretas de la losa, que fueron más de fueron aproximadamente 2 centímetros. Y aquí les voy a marcar esto. Aquí nos está indicando que resultaron ser 42.600 ecuaciones de equilibrio. Y aquí en elementos no cero de la matriz de rigidez, esto ustedes lo van a ver el significado de esto en su clase de análisis estructural. La matriz de rigidez tiene 1.153.104. Bueno, como verán, pues la primera pregunta prevalece. Si la computadora lo hace, pues a nosotros qué nos puede llegar a importar, ¿no? Para eso es una máquina. Pero como máquina también tiene una limitante en espacio. Y probablemente ahorita con este modelo que yo les acabo de mostrar, pues no tengamos ningún problema en el almacenamiento ni tampoco en la memoria de la computadora. Recuerden que para realizar cálculos, los elementos matemáticos, por ejemplo, si son operaciones aritméticas, como es el caso de las operaciones de inversión de matriz, multiplicaciones de matrices, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de sistemas de ecuaciones, pues también estamos hablando de matrices. Ustedes recordarán con el método de Gauss-Jordan que para invertir una matriz hay que duplicarla, hay que poner dos espacios. ¿Estamos de acuerdo? Dos matrices iguales, una con ceros y otra con la matriz original. Se hace una serie de operaciones y los coeficientes que están, por ejemplo, en uno de los lados del método de Gauss-Jordan, pues se empiezan a transformar en ceros y una diagonal de unos. Y del otro lado comienzan a aparecer o aparecen elementos que ya conforman pues los términos de la matriz, pero ya con los valores ya invertidos. Ahora imagínense que esto nada más se está refiriendo a dos tableros, nada más dos tableros. ¿Cuántos tableros puede tener un sistema de piso en un solo piso en un edificio? Puede ser 15. Y ahora multiplíquelo por un edificio que a lo mejor tenga unos 5 niveles. Entonces, pues esto se vuelve exponencial. Entonces puede llegar el momento de que la computadora no sea práctico, que almacene, digamos, en un solo paso todos los elementos de una matriz para tratar de invertirlo. Lo que se hace en esos casos es aplicar métodos numéricos en los que la matriz, los sistemas matriciales se reducen. Pero finalmente esos métodos numéricos no son exactos. No es lo mismo que invertir la matriz en vivo y a todo color, que obtener una matriz invertida para resolver el sistema de ecuaciones por un método numérico. Entonces, el problema de hacer los modelos muy cargados es que el mismo sistema de cómputo va a ir perdiendo exactitud. Además del tiempo que se tiene que dar, se tiene que dar al sistema para realizar los ciclos necesarios. Si estamos hablando, por ejemplo, del edificio que yo les comentaba de 5 niveles, probablemente en una lab que tenga recursos típicos como los que pueden tener cualquiera de los compañeros, estas corridas pueden tardar pues entre 20 minutos y hasta una hora o más.
Yo les puedo comentar que cuando estuve cursando la maestría, hubo un compañero que estuvo modelando un puente para su tesis y para realizar la corrida de ese puente que estaba así, lo estaba realizando con elementos finitos, con discretización de áreas, tal como les mostré en estos ejemplos, se tardaba creo que 2 días en hacer una corrida. Y luego, pues eso sin contar si a ver si los resultados pues le salían, pues digamos con valores razonables, si la exactitud del equipo era lo suficiente. En fin, pues miren, yo les recomiendo mucho este método por de los elementos finitos solamente para modelar pequeños, digamos, relativamente pequeños trozos del modelo. Por ejemplo, aislar un sistema de piso y revisar, por ejemplo, qué está pasando con las losas. Si se requiere un problema así, si se tiene algún problema de exactitud. Pero no modelar la estructura completa, al menos que sea absolutamente necesario, y también no modelarlos con elementos demasiado pequeños. Se tiene que tener un poco de experiencia para hacer esta clase de modelos. Porque aquí el modelo que les acabo de mostrar, bien podría haberse discretizado con elementos un poco más grandes, posiblemente de unos 30 centímetros. Y de esa manera poder obtener un resultado en la respuesta de la estructura, pues razonablemente adecuado. Bueno, vamos a compararlo con el otro, pero otra vez vamos a observar esto. Estamos hablando de 42.600 ecuaciones y nada más de este modelo chiquito, nada más para poder comparar con lo que sucede con el modelo de áreas tributarias. Aquí ya lo tenemos. Déjenme mostrarles, por ejemplo, el resumen de los resultados. Aquí podrán observar la gran diferencia, ¿no? Y aquí en lugar de tener 42.600, tenemos 36 ecuaciones de equilibrio. 36, un sistema de ecuaciones de 36 ecuaciones con 36 incógnitas, en lugar de 42.000. Tenemos que en la matriz de rigidez que forma este sistema de ecuaciones, tenemos 522 elementos contra 1.153.104 elementos. Ustedes podrán observar, pues, que aunque tengamos un poco de inexactitud en los resultados de la respuesta de la estructura, finalmente, como les comentaba, se estaban transmitiendo cargas un poco mayores. Por eso vimos esa diferencia entre los diagramas de elementos mecánicos. En uno teníamos 2.61 y en el otro 1.54. Finalmente, pues este método de las áreas tributarias pues nos permite diseñar una estructura con datos pues más conservadores que los que tuviéramos con el método de los elementos finitos, con el método de discretización. Y claro, los diseños que vamos a obtener, el análisis de la respuesta que podamos obtener de la estructura a partir de este método, que es el método de las áreas tributarias, sí pueden derivar pues en resultados bastante adecuados, lo suficientemente adecuados, sin tener que recurrir, por ejemplo, a aumentar los factores de seguridad en el diseño de la estructura. Y bien, pues con esto yo ya les justifico el por qué abordamos este tema en nuestra clase de estructuras isostáticas, que es el método de las áreas tributarias, y el cual consiste no en modelar, no nos vamos a meter a la modelación de estas áreas en el software, sino más bien a calcular ciertas ordenadas de manera tal de poder construir estos diagramas de cargas. Por ejemplo, si es triangular, pues nos interesa calcular estas ordenadas. Si es un trapecio, pues necesitamos saber, por ejemplo,
lo que corresponde al área mayor, bueno, en este caso la cota mayor, la cota menor, la cota mayor, por decirlo de alguna manera, y así sucesivamente. Aquí no se repite el valor, porque este valor de 1.8 toneladas sobre metro, pues se repite de este lado también. Y entonces, como ustedes pueden ver, pues mediante esta metodología, pues nosotros podemos también modelar nuestra estructura. Perdón, me salió un poco grueso. Nosotros podemos modelar nuestra estructura. Como les comentaba al principio del curso, en la presentación del curso, que pues en esencia el objetivo de la ingeniería es aprender a modelar los problemas. Y aquí, pues con estos fundamentos, se les está proporcionando a ustedes los conocimientos que ustedes deben tener al momento de modelar estructuras. Muchos ingenieros podrán decir, o habrán ustedes, podrán escuchar en algún momento, es que a mí en la universidad no me enseñaron a modelar el software, en software. Una cosa es saber operar el programa, tal como lo están viendo aquí. Por ejemplo, pues ejecutar los comandos y, por ejemplo, definir elementos, conectarlos, cargarlos, etcétera, etcétera. Eso se refiere a la operación del software. Pero los detalles finos en cuanto a las decisiones de cómo se debe modelar y por qué se debe modelar de cierta manera la estructura, obedece a qué tan bien tenemos cimentados nuestros conocimientos de ingeniería, qué tan bien cimentados tenemos los fundamentos, qué tan asimilados tenemos los fundamentos. Todo esto que se les está proporcionando a ustedes, desde que ustedes vieron las propiedades geométricas de las gestiones con centroides, momentos de inercia, ya sea por integración, teorema de los ejes paralelos, etcétera, etcétera. Y ahora esto, pues son conocimientos que ustedes deben tener siempre presentes. Porque sépanlo bien de una vez. Aunque este software tiene cierto grado de inteligencia artificial y probablemente en el futuro tengan un poco más, afortunadamente no nos van a poder sustituir. Sepan bien esto, la computadora no es inteligente, el software no es inteligente. Jamás piensen que, pues voy a pintar lo que veo, simplemente aquí plasmo lo que estoy viendo en los planos o lo que estoy viendo en el edificio si está existente y simplemente aprieto yo este botón que ustedes ven aquí y todos mis problemas se van a acabar. Todo lo que no aprendí lo va a resolver la computadora. Pues sepan ustedes que afortunadamente no es así, porque si fuera así, ni ustedes ni yo estaríamos en este curso. Pues bien, vamos a resolver un ejemplo y vamos a ver de qué manera podemos plantear en forma matemática o digamos el proceso matemático de manera tal de obtener estas ordenadas y construir estos diagramas de cargas. Es lo que nosotros vamos a aprender. Tal vez algunos se preguntarán, bueno, ¿y para qué lo hacemos? Si aquí en el software, con un solo comando, puede calcular mis áreas tributarias. Bueno, si ustedes revisan aquí los acuerdos de licencia que vienen aquí en las ayudas, etcétera, etcétera, vienen los acuerdos de licencia, pues el desarrollador de software dice muy claramente que ellos no son responsables por los resultados que arroje el software. El que es directamente responsable por los resultados que arrojen del análisis del comportamiento de estructuras, del análisis de la respuesta de las estructuras a través de este software, no es otra cosa que el usuario. Y eso implica que el usuario tenga idea de que lo que arroja el software sea adecuado o no. Y nuevamente, eso nos lleva a que si el usuario tiene bien cimentados
sus conocimientos de ingeniería, tiene bien asimilados los fundamentos de la ingeniería, pues sería capaz de hacer un cálculo rápido y revisar si estos elementos, si estos valores, si estos diagramas están arrojando datos razonables y congruentes. Entonces eso implica que no importa si la calculadora hizo miles de millones de cálculos para llegar a estos resultados, a los resultados de la respuesta de la estructura. Nosotros como ingenieros debemos ser capaces de revisar esos resultados. La conjunción entre los conocimientos que tengamos bien asimilados y la práctica deriva siempre en la intuición. Esa es una de las herramientas principales que debemos aprender a desarrollar, más bien que debemos desarrollar a lo largo de la carrera y en los años subsecuentes en la práctica. La intuición nos puede decir inmediatamente si un resultado no es razonable o simplemente sospechoso. Entonces, ¿qué hacemos en consecuencia? Pues revisar. Y nuevamente, pues aplicando los fundamentos de la ingeniería, lo que nosotros aprendimos en la universidad. Y de esa manera, pues poder revisar lo que está arrojando las computadoras. De poder revisar lo que está dando las computadoras. La computadora no es otra cosa que una herramienta. No olviden eso, solamente es una herramienta. Me está dando ciertos valores. Intuyo que esos valores están raros, pues inmediatamente ustedes duden e investiguen si es en realidad lo que está sucediendo. Pero en fin, vamos a resolver un ejercicio para que ustedes ya vayan teniendo esa práctica que requieren para poder controlar los resultados que nos dé el software.